esta sesión académica de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. En esta ocasión nos honran aquí, en este capítulo sur, cuya sede la tenemos en la ciudad de Sayula, pero aquí también tenemos miembros coadyuvantes, con socios justamente de esta benemérita institución. Una institución que fue fundada en el año de 1833 por el doctor Valentino Farías, ilustre jalisciense, y que ha prevalecido coadyuvando las tareas intelectuales y científicas de nuestra nación mexicana. Y, por supuesto, Jalisco es uno de los pilares dentro de estas actividades que se realizan, con las cuales también se contribuye sobremanera para que nuestra nación sea reconocida en el ámbito intelectual y científico a nivel mundial. Me voy a permitir presentar al presidio que en esta ocasión nos acompaña para llevar a cabo la presentación del título La consumación de la independencia mexicana. Se encuentra con nosotros el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Se encuentra el ciudadano J. Jesús Guerrero Zúñiga, presidente municipal de Zapotlán Grande, Jalisco. Se encuentra también el autor de este libro, el general Leo Alfonso Chávez Marín. Su servidor, también como socio, que hará algunos breves comentarios al título, el arquitecto José Fernando González Castro. Está con la presencia del auditorio del licenciado Francisco Daniel Vargas Cuevas, que es el secretario general de nuestro ayuntamiento y además mi jefe. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, a la prensa, y muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. Voy a ceder el uso de la voz al doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias, arquitecto. Señor presidente, muchas gracias por distinguirnos con su presencia en este evento. Vamos a iniciar formalmente nuestra sesión académica. Bienvenidos sean ustedes a este evento de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Quiero, para quienes nos acompañan y no tienen la total historia de nuestra institución, quiero compartir con ustedes que esta institución se considera como una institución única. Hay muchos indicadores que le pueden dar esta condición única. Déjenme solamente compartir dos de ellos. El primero de ellos es, por lo cual hace única a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, es en términos históricos. Como ya lo decía nuestro socio, el arquitecto Fernando González Castro, quiero decirles que históricamente es la primera sociedad científica de todo el continente americano. Es decir, este año la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística cumple 186 años de existencia, y para Jalisco la actividad se viene desarrollando de manera continua desde el año de desde hace 155 años tenemos la actividad en Jalisco. Entonces, algo que lo hace diferente a nuestra institución es la parte histórica y de ser lo que se considera la primera sociedad científica de América. Y otro elemento importante que quisiera compartir con ustedes es de que es la única instancia del saber que permite poder comunicar diferentes personajes que tienen algo que compartir en términos de este territorio, en el sentido de lugar de este territorio. Somos, señor presidente, la única institución en donde se pueden reunir generales con presbíteros, políticos con artistas, científicos con jóvenes
y eso permite realmente ir avanzando en términos de lo que es nuestro objetivo esencial, que es trabajar ante los problemas del Estado y desde Jalisco generar tanto una respuesta para este territorio como para el país. Entonces, en ese sentido también nos hace diferentes esta condición como tal. Quiero decir que, por último, de que dentro de nuestra institución hay muchas memorias. Está la memoria de don Benito Juárez, que fue parte de nuestra sociedad en algún momento, y fue quien, a partir de su gestión, es que ahora podemos utilizar los colores de la bandera dentro de nuestro distintivo, dentro de nuestras veneras. Ese es un punto que se gestó a partir de una autorización que dio el presidente Juárez. Y podemos estar hablando de muchos elementos y de muchas memorias. Nos da mucho gusto estar aquí en esta tierra. Comentaba hace un momento con el señor presidente que realmente para la Benemérita, cuando trabajamos, porque ahora estamos trabajando con un seminario permanente de Jalisco ante los cambios globales, y realmente reconocemos cómo han conservado las dos memorias dentro de las denominaciones, dentro de sus nombres. Es decir, por un lado conservan la memoria del insurgente en la cabecera municipal, el Gordiano Guzmán, y por otro lado conservan lo que distinguía a las toponimias antes de la llegada de los españoles, que teníamos un vínculo en Jalisco, un vínculo importante a los elementos naturales. La otra vez estaba haciendo un recuento y me di cuenta de que nombres de árboles, nombres relacionados con agua y nombres de animales son lo que más, de manera más frecuente se presenta aquí. Y bueno, aquí tenemos prácticamente toda esta memoria dentro de este territorio, que ha sido una de grandes avances. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, presidente, por darnos atención a eso. Y de alguna manera, pues vamos a dar continuidad con esto. Le regreso la palabra al maestro, al arquitecto Castor, para que pueda ir con la actividad de esta ceremonia. Quiero antes de darle la palabra, porque él es nuestro presentador de esta noche, quiero comentar que lo que se presenta hoy en día es un libro que se intitula La consumación de la independencia mexicana. Es un libro que particularmente quiero destacar. Es una edición de nuestra Benemérita Social de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y otras asociaciones culturales dentro del país. Entonces, en ese sentido, este es el más reciente libro que hemos coeditado dentro de parte nuestra, y en ese sentido pues es un honor que aquí se esté presentando el día de hoy. Le voy a tornar la voz al arquitecto Fernando Castor para que nos pueda presentar lo que viene a ser esta obra de uno de nuestros consocios, el general Alfonso Clever Marín. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. La verdadera emancipación solamente se da cuando un pueblo se encuentre culturalmente preparado a través de la educación, la que hace forjar ideales. Buenas noches, atento presidio, personalidades que nos acompañan, señoras y señores. Hace muchos años que hemos emprendido y abrazado la noble tarea de historiar, siempre con el entusiasmo y el academismo que merece esta disciplina, aunque carezcamos del documento profesional que nos respalde en su ejercicio. Para su servidor ha sido indispensable la ejemplar inspiración de personajes serios y comprometidos de la talla de José Moro Ríos, de Enrique Estrada Faudón, de Otto Schondue Bauhaus, de Federico Mejía Cárdenas y por supuesto de Clever Alfonso Chávez Marín, por mencionar solamente algunos de los consocios con los que he tenido el privilegio de coincidir en el seno de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Soy cierto en acotar con orgullo que soy un simple cronista de provincia, de una provincia que también se ennoblece con sus paisajes, con sus gentes y con sus episodios trascendentales, como suele pasar en todos los rincones de
de nuestra amplia geografía nacional. El documento bibliográfico que nos ocupa, La consumación de la independencia mexicana, del general Cleber Alfonso Chávez Marín, ha representado una verdadera joya para nuestra historiografía, dado que ofrece un panorama completamente diferente a la perspectiva que hasta la fecha teníamos sobre los hechos que envolvieron este acontecimiento nacional. Los datos y datas que ventila son inéditos y nos permiten evaluar una reinterpretación del suceso en particular. La visión que desde la península se divulgó representaba un acervo rico pero desconocido para nosotros. Por ello, aplaudo desde ya esta sensible tarea de indagar en los fondos documentales de España, procesarlos con una óptica experimentada y presentarlos en un ensayo que da como resultado una interesante lectura de valioso contenido. En los 26 apartados de que se compone el volumen, Chávez Marín nos da cuenta de que a la sombra de inspiraciones y conspiraciones, de acciones y de reacciones de protagonistas y antagonistas, se fragua la anhelada independencia en medio del oleaje social que permea la idea de libertad. En un suceso que no se aborda de forma aislada, sino desde la perspectiva de los antecedentes revolucionarios que en otras latitudes se presentaban y que consolida la consabida conclusión de los hechos. Resalta este libro la figura de Agustín Iturbide en el escenario de la independencia mexicana, donde se exaltan las cualidades y su audacia, ganando en él un espíritu de patriotismo, reivindicándole y despojándole de la visión amorfa y noble que se tenía sobre este personaje a impulso de historiadores que le daban un tratamiento de meritorio. De hecho, el corazón mismo de este documento bibliográfico es el expediente sobre la insurrección de Agustín Iturbide en España en 1821, el cual localizó en el Archivo General Militar en el Alcázar de Segovia, España, al que se somete en un exhaustivo y satisfactorio estudio que dio como resultado esta maravillosa obra. Me parece interesante que en simultaneidad de ocasiones nuestro escritor e investigador hace generosas pausas en su relato para acotar, precisar y ofrecer un dato pormenorizado sobre ciertos conceptos, y en otros casos nos sorprende con elocuentes hipótesis que construye a partir de su visión y experiencia dentro de la milicia. Esas aportaciones las valoro sobremanera porque me ofrecen una claridad en la lectura e interpretación en medio de la compleja y amplia llanura de este episodio histórico. Se lo aplaudo y se lo reconozco. Lo que el posible lector e interesado investigador va a encontrar en este volumen es un arduo trabajo que está elaborado con mucha honestidad, no podría ser de otra manera. Y el propio autor deja entrever futuras e interesantes líneas de investigación que puedan ser abordadas. Sin embargo, su aportación es vasta y elocuente, y como todo verdadero intelectual, es un facilitador que ofrece importantes luces para desenmarañar los proyectos, las intrigas, los fundamentos, las ideas y los movimientos que se suscitan en esta efeméride nacional. Existe un tema que ha despertado en mi lectura una pasión latente: el vínculo Iglesia-Estado, Estado-Iglesia en la época. Las revoluciones y constituciones europeas ofrecen interesantes postulados de la Ilustración durante la segunda mitad del siglo XVIII, preparando el campo para la emancipación neocolonial. Con la manifestación de un interesante movimiento en el campo ideológico y teológico, los criollos poderosos, influenciados por estos acontecimientos, tienden a reformular una justificación teológica ante un posible enfrentamiento con el absolutismo de la corona española. Este siglo termina con un crecimiento de crisis en todas las aristas, la expulsión de los jesuitas y la difusión del pensamiento liberal ilustrado hacen que latinoamericanos empiecen a visionar una Europa en ruinas, sepultada en sus propios intereses, con fuertes conflictos e inestabilidad tanto en Roma como en España y Portugal. Con el inicio del siglo XIX, la vida de todo el territorio se moverá entre
entre las luchas de liberales y conservadores. Desgraciadamente, el pueblo solamente será un simple espectador o un arrastrado por la corriente de la leva. El panorama habla de un pueblo ignorante, supersticioso y fanático. Las exigencias en materia religiosa se concentran en el cumplimiento sacramental y la lucha contra el pecado. Pecado es estar en contra de la divinidad terrenal representada por el Papa y por el Rey. Por ello me agrada la frase que constantemente entrecomilla nuestro autor. Cito: ustedes nacieron para callar y obedecer y no para opinar en asuntos de la política. Cierro cita. Esa era nuestra realidad. Es necesario recordar que la lucha libertaria había cambiado y los ideales ya no eran los mismos desde aquel grito de Dolores de 1810 a esta independencia que se consumaba en 1821. Fueron 11 años en los cuales la insurgencia estuvo a punto de colapsar, de ahí la importante figura de Agustín Iturbide en la consolidación de este elevado proyecto emancipador. Este libro resulta interesante desde todos los frentes. Repito, porque tiene la cualidad de desmitificar ciertos aciertos dados por la historiografía nacional y nos da la oportunidad de ennoblecer los rasgos de los verdaderos avatares que se suscitan. Esta es una aportación novedosa desde la visión de los vencidos, es decir, la perspectiva de la consumación de la independencia mexicana desde España. Enhorabuena, señor general, mi reconocimiento y mi admiración son patentes. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto y cronista, socio Fernando Cascodo, por esta presentación de esta publicación. Vamos a, en orden de este evento, vamos a turnar la voz a quien es el autor de esta obra, el general Clever Alfonso Chávez Mayo. Muchas gracias. Lo primero que todo, agradecer a cada uno de ustedes asistentes a esta sesión. Pues porque sin ustedes realmente no habría ninguna posibilidad de hacer este tipo de trabajos. Al señor presidente municipal que nos acompaña pues por las facilidades que nos ha dado para poder llevar a cabo esta actividad. Y desde luego al arquitecto González Cascodo, que pues afortunadamente no tuve que meter en un aprieto para que pudiera me ayudar en la presentación de esta obra. Muchas gracias. Bien, pues esta inquietud surgió en alguna ocasión allá en Guadalajara, cuando un destacado historiador, que es el doctor Jaime Olvera, en una conferencia manifestó que sabíamos lo que había sucedido en México durante el año de 1821, pero ¿qué sucedió en España en ese tiempo? No sabemos absolutamente nada. Me quedó ese gusanito de una oportunidad que tuve de estar en España. Afortunadamente cuento con amistades dentro de académicos de diversas universidades y en este caso acudí a Segovia, que pertenece al campus Segovia de la Universidad de Valladolid. Me fui a meter allí al archivo general militar, que como ya mencionó se encuentra en la casa de Segovia con tanta historia, y pedí el expediente de Iturbide. Ese está integrado por dos segmentos, se puede decir. Uno que está encuadernado y es el que se refiere precisamente a esta actividad del año de 1821. Ese segmento se llama La insurrección de Iturbide. Me pongo a leerlo y voy encontrando datos ahí que no me imaginaba. Y desde luego pues pedí que me lo facilitaran, lo tuvieron que digitalizar, se tardaron para eso, pero finalmente lo pude comprender. Y por otra parte aproveché para ir conociendo, leyendo, pues obras de españoles que se referían a esa época. La que afortunadamente pues considero que en 200 años, pues falta poquito para cumplir estos 200 años en que la consumación de la independencia, a ningún historiador mexicano se le ocurrió ir allá. Entonces todos estos datos que estamos publicando, pues como ya mencionó también el arquitecto, son inéditos. O sea, es una versión totalmente diferente de lo que se ha manejado hasta ahora.
pérdida histórica, en que pues, los historiadores han dado unas versiones parciales y desde luego no son totales. Así de que aporto algunos de los datos pues, de lo que sucedió aquí, pero complemento con lo que considero que hacía falta, ¿no? Una de tantas cosas viene siendo, como ejemplo, la participación de la Marina Naval en este tipo de actividades. Que ningún historiador menciona. Otro aspecto viene siendo lo relativo a la iglesia. Es paradójico que, conociendo nuestra historia, no solamente nuestra, sino de muchos otros lugares del mundo, el pleito y la persecución que hay por parte de la Iglesia Católica hacia la masonería. Y aquí, tanto la masonería como la Iglesia Católica participaron activamente, sin quererlo, ¿no?, en la consumación de nuestra independencia. Luego tenemos actividades, digamos, bueno, en una ocasión, conociendo esta actividad que se realizó por parte de la masonería en España, le comentaba yo a un académico que se doctoró en la Sorbona. Él labora en la Universidad de Nicolaita. Le comentaba yo, ¿no?, pues, la participación que había tenido la masonería española en esta actividad. Y me decía, eso no es cierto. ¿Por qué dices que no es cierto? Porque la masonería estaba prohibida por los cortes de Cádiz. Sí, y la masonería actuó como una sociedad secreta. Entonces no iba a actuar a campo abierto. Pero aún así tuvo, digo, una actividad extraordinaria para conseguir este tipo. Todo lo relativo, la importancia que tuvo la prensa trigarante. Fíjense nada más, si todavía 200 años después, o 100 años después, cuando se gesta el movimiento revolucionario, se calcula que los mexicanos que sabían leer era el 7%. Imaginemos cuánta gente sabía leer allá por 1810, 1820. Bien, pero supieran o no supieran leer, estaban interesados en el movimiento. Entonces había muchas gentes que preguntaban a los que leían, ¿qué dice esto? Y así, esa prensa trigarante tuvo una participación también muy poderosa en esta concepción. Conocí también el expediente de un personaje que apenas es mencionado, sobre todo porque él actuó en el punto de San Juan de Luz, en Veracruz, ¿no? Y desde luego, pues su participación también fue muy activa y son, pues prácticamente, si no desconocidas, muy poco mencionadas las actividades que tuvo este personaje. Y desde luego incluyo esa información aquí. Por otra parte también, en Londres había un lord que favorecía, él tenía una casa que se llamaba la Casa de la Libertad de los Pueblos del Mundo, en donde recibía a todos aquellos inquietos y que eran perseguidos en sus correspondientes países porque luchaban por la independencia de sus pueblos, ¿no? Allí llegó Javier Mina y encontró el apoyo económico por parte de los lores. Así pudo comprar un barco, pudo conseguir armas, rituales de todo tipo para poder venir. Hay otros aspectos que no son mencionados por ningún historiador mexicano. La entrevista que tuvo Javier Mina y Teresa de Mier con nada menos que con José Bonaparte. Esto, digo, que yo sepa, tal que yo he leído, ninguno menciona estos datos. En fin, otro detalle muy interesante viene siendo que tradicionalmente se dice que el último virrey de la Nueva
cambió de nombre y ya era jefe político superior. Pero aún la misma Real Academia Española reconoce que el último virrey fue Ruiz de Apora, Juan Ruiz de Apora. Los demás, Juan Adolfo vino con el título de jefe político superior. Cuando llegan los tratados del Plan de Iguala y los tratados de Córdoba a España, desde luego pues las Cortes no reconocieron nada de eso, y Fernando VII, ignorando que ya había muerto Honolulu, lo destituyó. Bien, pero nombró a otro jefe político superior que residía en La Habana. Aquel conocía perfectamente cuál era la situación de la Nueva España y desde luego que no aceptó. Y al no aceptar, tuvo que nombrar a Francisco Lemagüe, que es el que ya les mencioné, y ese tenía esa doble personalidad. Por una parte era el comandante del punto de San Juan de Lua y por otra parte era el jefe político superior. Ese sí fue el último. O sea, que son detalles que le van aclarando algunos tantos detalles y ciertos puntos de nuestra historia. Ruiz de Apodaca trató por la buena, pues, de que se acabara ese movimiento independentista. Bien, entonces él estuvo dando perdón a todos aquellos que acudían pues para ese fin. Pero desde luego era porque pensaban que de esa manera se restablecería la paz en Nueva España. Pero había una inquietud solapada que no era aparente, por el mismo tesoro. Pero de repente resurge nuevamente ese movimiento independentista, pero ya no violento, sino con inteligencia, con diplomacia, y fue de la manera como se pudo lograr, ¿no? Al menos un sur, imagínense ustedes, prácticamente 2000 años antes, él había escrito que aquel que es el verdadero militar es el que consigue la victoria con el menor derramamiento de sangre. Y realmente, pues eso fue lo que logró. En fin, van ustedes a tener la oportunidad, que lo vean, pues de obtener muchos datos nuevos, repito, inéditos, que pues le van a dar un concepto más claro de lo que fue este movimiento independentista. Y ojalá que pues podamos seguir difundiendo estos conocimientos, que es lo que estoy tratando de hacer. Lo acabo de presentar en Chiapas, lo vamos a presentar en la Ciudad de México, lo vamos a presentar en Veracruz, porque son, por una parte, la Ciudad de México ya sabemos la importancia que tiene, ¿no? Pero Veracruz, porque también, pues allí sucedieron muchos de los hechos que estoy relatando en este libro. Pues yo les agradezco su atención. Si hay algún comentario, lo escuchamos, o pregunta, que con todo gusto les podré responder. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, general Claver Alfonso Chávez Marín. Sin lugar a dudas, algo que nos gusta mucho de este periodo que está considerado como la primera transformación de México, es también que en este periodo es cuando se instituyó la parte de los colores de nuestra bandera. Pero realmente por eso la portada que tiene el libro hace memoria de este momento de carácter histórico. Si no hubiera ningún comentario o alguna pregunta que se quisiera hacer, estaríamos pasando a la parte final de este evento, donde está considerado la parte de lo que es la clausura de la sesión. Antes de eso, a mí me gustaría aprovechar para primero agradecer de parte de la Benemérita Sociedad de Teología y Estadística del Estado de Jalisco la participación de nuestros consocios en este evento, en esta tarde. Agradecer a consocios que están aquí presentes, arquitecto Herrera, bienvenido,
y los miembros de la directiva que nos acompañan a estar aquí con ustedes en este trabajo. Por supuesto, en términos de las autoridades, y aprovechando la presencia del señor presidente, quisiera entregarle algunos de los libros que hemos hecho de parte de nuestra institución. Bueno, en principio, entregar el libro que hoy se presentó, señor presidente. También me gustaría entregarle parte de la historia de lo que ha sido nuestra benemérita Sociedad de Estadística y parte de otros momentos históricos. Hay un libro que le consideramos nosotros como los beneméritos de Jalisco, y se lo entrego porque hay muchos actores de aquí, de esta tierra, que están aquí reconocidos por nuestra institución como beneméritos de Jalisco, que la entrega, y lo que viene a ser los últimos boletines que reflejan la actividad que hemos desarrollado durante el año pasado, del 2018. Y aquí quisiera, con el permiso del arquitecto José Fernández González Castorro, leer algo de lo que viene en este último boletín que tenemos, porque precisamente es el autor de estas palabras que voy a mencionar en este momento, a partir de que hace algunas semanas estuvo en nuestra casa sede ahí en Guadalajara, en la colonia Chaparita, donde presentó pues esta obra, que es una obra magnífica que recupera muchos, prácticamente a todos los grandes autores, todos los grandes literatos que ha tenido esta tierra. Y quisiera decir, antes de pasarle la voz a nuestro señor presidente de aquí de este lugar de Zapotlán el Grande, el ciudadano Jorge Jesús Guerrero Zúñiga, me gustaría leer estas palabras y con esto finalizar mi participación. José Fernando González Castorro, hace unas semanas, como lo dije, en Guadalajara, dijo: la respuesta a propósito de este campo creativo que es la zona geográfica de Zapotlán es la contemplación. La contemplación que tenemos quienes cohabitamos en esta región jalisciense y hacemos copartícipes de este maravilloso paisaje que nos rodea. Imagínese usted una tarde donde aquellos cielos empiezan a colorear de morados y luego estar frente a la laguna de Zapotlán llena de garzas. Y al fondo, arrogante, se mira el volcán de Colima, con un clima maravilloso que les permite que las ideas fluyan para que puedan ser creativos en cada una de las facetas que quieran desarrollar. Quiero decirles que yo siempre había pensado que precisamente en esta tierra hay algo, en el paisaje hay algo, en el espíritu del lugar que ha hecho que sea tan prolífera en grandes figuras que aquí vemos algunas a la entrada desde Consuelo Velázquez, por supuesto, nuestro gran muralista Orozco, aquí está aquí también a José Arreola, perdón. Entonces, bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Le turnaría la voz al señor presidente para que pudiera dar las palabras finales de este acto, pudiera declarar la clausura y terminar nuestra sesión sonando nuestra campana. Muchas gracias. Bienvenidos todos a Zapotlán el Grande, su casa. Agradecer a la benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, primero por los reconocimientos. En segundo, quiero primero agradecer y después felicitar al general Clever Alonso, que es el autor de este libro tan interesante que lleva el nombre de la consumación de la independencia de México. Muchas felicidades, general. Vamos a ponerle mucha atención por esta leve remembranza que nos dio. Nos despertó más todavía el entusiasmo para empezarlo a leer. De igual manera, bienvenido al doctor Arturo Curiel, Zapotlán Grande de su casa. Y bueno, aquí a nuestro compañero del ayuntamiento, el arquitecto Castorro, al cual se le tiene un particular cariño porque es un compañero y que aparte cronista de la ciudad y que conoce mucho lo que significa nuestra tierra. Yo nuevamente les agradezco a todos ustedes, miembros de la benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, decirles que aquí en Zapotlán el Grande tienen su casa,
Decirles que aquí en San Juan del Grande somos gente, como lo dice Castor, sus palabras, somos gente buena, somos gente amable, gente que nos dedicamos a trabajar, a servir a los demás y que todos los días estamos trabajando por tener una mejor ciudad. Creo que estoy convencido que hoy las ciudades medias como la que tenemos aquí en San Juan del Grande, ciudades de 150,000 habitantes, son quizás las mejores ciudades con una mejor calidad de vida para vivir. Porque las grandes metrópolis tienen muchos problemas de vialidades, de tráfico, de ciertas cuestiones, donde aquí afortunadamente en nuestra querida San Juan del Grande aún todavía no la tenemos. Yo siempre me da muchísimo gusto platicar y decir que un servidor de su trabajo a su casa, no hago más que 5 o 10 minutos en llegar, me doy el lujo todavía de salir a comer a mi casa, regresar, de ir al parque, de ir al súper, de ir a misa, de ir al cine, en pocos minutos y poder tener una movilidad mucho mejor que ya no se tiene en las grandes metrópolis. San Juan del Grande, como decía en su frase el arquitecto Castor, pues la verdad es una ciudad que tiene el mejor clima del mundo. Tenemos un lago espectacular, un lago que es termostato, que regula la temperatura de nuestro municipio, donde aquí pues no ocupamos el aire acondicionado ni la calefacción. Todavía nos damos ese lujo, todavía nos damos el lujo de respirar aire libre, todavía nos damos el lujo de encontrarnos a las personas en la mañana y decirles buenos días y en la tarde buenas tardes. La verdad que estoy muy contento de ser el presidente municipal de esta tierra, estoy muy contento de que hoy pueda venir aquí a este municipio y más contento de que se haga la presentación de este gran libro que se llama La Consumación de la Independencia Americana con su autor Bernardo Weber y que lo hayan hecho desde San Juan del Grande. Sean todos bienvenidos, muchísimas gracias, esta es su casa, pero antes de clausurar quisiera entregar un pequeño reconocimiento al general. Le vamos a entregar unos libros mejores de aquí de nuestra tierra y de igual manera al doctor Uriel Ballesteros. Muchas gracias por su presencia y procedemos entonces a la clausura de la sesión. Doctor Celso. Bueno, siendo